Hola, soy su facilitadora Eliana Campos y le doy la más cordial bienvenida a la asignatura Principios de Mercadotecnia. A continuación vamos a abordar algunos de los principales temas que forman parte integral del contenido del programa de la asignatura. Cuando hablamos del concepto de mercadotecnia, pues hablamos de un conjunto de procedimientos y decisiones comerciales que se realizan para gestionar de manera óptima la oferta de bienes y servicios. Estos procesos van desde los estudios de mercado para conocer las necesidades y deseos de nuestros consumidores hasta el diseño, la fijación de precio, el posicionamiento y las estrategias de comunicación que vamos a utilizar para dar a conocer y estimular la compra hacia un bien o servicio. Algunas de las ventajas de la mercadotecnia a nivel económico son las siguientes, y para la empresa obviamente. Primero, a través de una buena gestión mercadológica podemos generar rentabilidad o utilidades para el negocio, porque nos vamos a asegurar de que esos bienes y servicios que estamos ofreciendo se vendan de manera adecuada. Además, vamos a garantizar el posicionamiento de dichos bienes o servicios en un mercado que sea competitivo y rentable. Y más aún, marcas de productos y servicios ya reconocidos. Además de esto, la mercadotecnia nos permite reconocer las necesidades, los intereses, las expectativas del mercado en general y la sociedad, lo que nos inspira para saber qué productos ofrecer o diseñar o fabricar para ciertos consumidores. Otra de las ventajas que tenemos como parte de la mercadotecnia es que contribuye con el mejoramiento social y económico, ya que a través de los productos y servicios que se ofrecen a los diversos públicos que hay en el mercado, pues la gente puede asegurar una mejor calidad de vida. Además de esto, la mercadotecnia nos permite establecer estrategias, métodos y técnicas comerciales que permitan ese adecuado posicionamiento de estos productos y servicios en un mercado competitivo y en un mercado específico. Vamos a decir que existen diversas ramas o disciplinas que de una manera u otra intervienen o se involucran directamente con la mercadotecnia. Algunas de ellas son la psicología, la economía y las ciencias sociales. Sin embargo, hay otras más. La mercadotecnia utiliza como insumo básico la información, todo lo histórico, lo cultural y lo personal que afecta directamente a los estilos de vida en la sociedad. Además, genera una dinámica efectiva entre la generación de trabajo, oferta, demanda, producción de bienes, oferta de servicios y el consumo, que permite la mejora de la calidad de vida de las personas. ¿Por qué interviene dentro de la mercadotecnia la psicología? Porque para nosotros poder llegar a los consumidores debemos de conocer cuáles son sus motivaciones, actitudes, intereses, deseos, necesidades particulares. De esta manera podremos diseñar un producto que esté a la altura de sus expectativas. Con respecto a la economía, tenemos que recordar que la mercadotecnia es una disciplina que deriva de la misma, ya que tiene que ver con la fluctuación de lo que es la oferta, la demanda, el manejo de los precios y los bienes y de los servicios que en la sociedad son requeridos para garantizar un mejor estatus en cuanto a la comunidad y a la convivencia. Y también la mercadotecnia está relacionada a las ciencias sociales, como la antropología, la sociología y todo esto, debido a los puntos que anteriormente abordamos. Primero, porque tenemos que dar una respuesta a la sociedad que está conformada por una serie de individuos que tienen diferentes intereses, motivaciones y poderes adquisitivos, y de esta manera podremos ofrecer a cada uno de estos públicos realmente productos y servicios que estén adecuados para ellos y que puedan lograr su satisfacción.
Vamos a hablar un poco de los principales enfoques mercadológicos. Cuando hablo de enfoque, hablo de que estos son los pilares sobre los cuales se sustenta toda estrategia mercadológica. Están las necesidades, los deseos, las expectativas y las percepciones. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Cuando hablamos de necesidades, hacemos referencia a esas carencias básicas que tiene un individuo y las cuales hemos visto anteriormente en la pirámide de Abraham Maslow, donde parten de las necesidades básicas fundamentales como comer, lo que tiene que ver con la salud, tomar agua, etcétera, poder recurrir a una vestimenta para protegernos del clima, etcétera. Entonces, a partir de esas necesidades primarias surgen otras que ya en este caso no son aspectos básicos del ser humano, pero sí son muy importantes para el ser humano. Y en este caso hablamos de los deseos. Los deseos son aquellas formas en las que pretendemos cubrir nuestras necesidades. Por ejemplo, una necesidad básica puede ser la sed. O sea, cuando usted tiene sed, usted está hablando de una necesidad. Sin embargo, cuando usted escoge algún producto para usted satisfacer esa sed, automáticamente se hace una transición de la necesidad a un deseo. En este caso, para poder satisfacer la sed, yo puedo recurrir a una botella de agua, a una botella de jugo, a un refresco, entre otros elementos que pueden ayudarme con esa necesidad, ¿verdad? Pero cuando le ponemos ese nombre al elemento que nos va a ayudar a satisfacer esa necesidad, pues entonces estamos pasando ya a lo que tiene que ver con el deseo, que no es más que un anhelo o un medio que nos va a permitir a nosotros pues dar respuesta a nuestras necesidades primarias y secundarias. También otro de los elementos importantes que tenemos que tomar en cuenta son las expectativas. ¿Qué son las expectativas para los consumidores? Bueno, cuando usted está en un proceso de compra o cuando usted está pues ante el tramo de un supermercado, ante la toma de decisión de qué me llevo para mi casa, pues obviamente hay ciertas expectativas o ciertos elementos que te indican a ti que tú esperas recibir de un producto, ¿ok? Se supone que si yo tengo delante de mí una botella de agua, yo tengo sed, como les decía hace un rato, tengo una botella de agua y tengo una botella de soda. Entonces, ¿qué pasa? El agua posiblemente me salga mucho más económica que la botella de soda. Entonces, yo tengo que ponderar cuál es mi expectativa, es decir, posiblemente la sensación y el bienestar que me va a provocar esa botella de refresco bien fríita, bien deliciosa, va a superar significativamente a simplemente comprarme una botellita de agua. Pero vamos a suponer que usted decide comprar la botellita de agua. Usted espera que esa botellita de agua pues tenga una temperatura agradable, que tenga un buen sabor y que realmente alivie en cierta medida la sed que usted tiene en este momento. Todos estos aspectos tienen que ver con expectativas. Y por último, otro de los elementos que se toman muy en cuenta en marketing son las percepciones. Las percepciones se pueden definir como las impresiones que generamos en otros para llamar su atención. En este caso, la fachada o la presentación que tenga un producto, el precio, la colocación que tenga este producto en el anaquel o en el tramo, todos estos elementos que son muy simples y superfluos quizá para muchas personas, desde el punto de vista mercadológico tienen una intención. Y es causar una buena impresión en el consumidor, una impresión tan favorable que éste tome la decisión de realizar el acto de compra. Entonces, en este sentido, pues ya hablamos de el último elemento que forma parte integral de los factores claves de la mercadotecnia.
Ahora vamos a pasar al segundo tema del programa, que tiene que ver con ambiente de la mercadotecnia. El entorno de la mercadotecnia depende directamente de lo que se conoce en negocios como la vigilancia ambiental. Cuando hablamos de ambiente, pues la mente nos lleva a un contexto, a un lugar donde nos rodean diferentes cosas, diferentes elementos orgánicos y no orgánicos. En el mundo de los negocios, pues también tenemos esa visión. Y uno de los aspectos más importantes que se debe de tomar en cuenta en una gestión mercadológica es lo que se conoce como la vigilancia ambiental. La vigilancia ambiental es un proceso que implica que se investigue de manera constante y progresiva todos los factores y elementos, tanto internos a la empresa como externos a la empresa, que de una manera u otra puedan afectar la rentabilidad del negocio, vamos a decir de manera positiva o negativa, ¿ok? Eso es la vigilancia ambiental, el nombre lo dice. Ahora bien, dentro de lo que es la vigilancia ambiental o el entorno de la mercadotecnia, tenemos los siguientes elementos. En primer lugar, el entorno de la mercadotecnia está conformado por una serie de factores. Estos factores son de carácter interno, cuando tienen que ver con la gestión comercial operativa de la empresa que comercializa esos bienes o servicios, y también tiene que ver con factores externos que tienen que ver con aquellas empresas o circunstancias que de una forma u otra hacen un impacto en mi gestión comercial para yo poder garantizar los mejores resultados para mí de alguna manera. Pero muchas veces estos factores externos pueden afectarme también de manera negativa, y por más precauciones que yo tome, siempre va a haber un impacto en mi negocio, que puede ser muy bueno, pero también muy malo. Tomando en cuenta estos elementos, vamos a hablar un poco de lo que es el ambiente interno organizacional. Cuando hablamos del ambiente interno, hacemos referencia a todas aquellas variables que se manejan dentro del negocio, es decir, en la misma empresa, y sobre las cuales nosotros tenemos, vamos a decir, mucho poder. Podemos manipular, podemos transformar, podemos modificar, podemos cambiar, quitar, poner, como usted lo quiera ver. Algunos de estos factores son los sistemas de investigación de marketing que tenemos en la empresa, que no son más que todas las bases de datos que tenemos a la mano y que nos dicen cuál ha sido nuestro histórico con respecto a la venta o a la comercialización de nuestros bienes y servicios en todos los territorios en los cuales nos desenvolvemos. También otro de los factores determinantes para la gestión comercial de una empresa tiene que ver con el desarrollo y la innovación. ¿Qué tanto tú transformas tus productos y servicios? ¿Qué tan actualizado estás con respecto a la competencia? Eso también es algo muy importante. Además, la misma gestión comercial, cómo tú manejas tus clientes, tu mercancía, las marcas que representas, lo que produces, etcétera. Además, otro de los elementos importantes son las políticas internas de negocio, la capacidad que nosotros tenemos delante de las demandas, las estrategias de promoción y publicidad que utilizamos, y sobre todo lo que son los nichos, cómo lo definimos, cuál es nuestro mercado meta, vamos a decir, y también lo que es la fijación de precios, que en países como el nuestro es algo muy pero muy importante y determinante. Por otro lado, dentro de la vigilancia ambiental también tenemos los elementos del microambiente. Estos representan todas aquellas variables específicas que están muy pero muy cerca de la empresa o del negocio. Podemos hacer referencia a los siguientes factores: los competidores, los clientes. Recuerden que los clientes, aunque tú le vendas el producto o el servicio, los clientes no son tuyos todo el tiempo. Si el cliente decide irse mañana o ahora, no podemos detenerlo, lo puede hacer en silencio.
es algo que no podemos adivinar ni manejar. Entonces, por eso es una variable del microambiente. No podemos encasillarla en el anterior factor que les expliqué. Otro de los elementos que también nos pueden afectar, porque de una forma u otra están conectados con nosotros, con nuestro negocio, son los proveedores, los suplidores y también, aunque no aparezca aquí en pantalla, los intermediarios, que son nuestros aliados de negocio. Entonces, todos estos elementos forman parte de las variables microambientales que también tenemos que estudiar de manera constante. Por último, están los elementos del macroambiente, que representan todas aquellas variables que están dispersas, vamos a decir, en el entorno. No están muy cerca de nosotros, pero sí nos impactan de manera bastante fuerte. Algunos de los elementos que yo puedo citar o manejar dentro de este renglón están, por ejemplo, los mercados, tanto nacionales como internacionales, los avances tecnológicos que no podemos detener, ni podemos estar informados todo el tiempo de lo que viene, porque las tendencias hoy en día se imponen más rápido que antes. Entonces, ¿qué pasa? Hay empresas que tienen más poder económico que nosotros, que tienen más capacidad de innovación y desarrollo. Posiblemente eso que venga en tendencia, que está muy bueno, yo no esté en capacidad de asumirlo. Y esto me puede afectar muchísimo. Además de lo que es la fiscalización, que tiene que ver con los impuestos que como empresas tenemos que pagar al Estado. O en lo que es el comercio exterior, por ejemplo, cuando hacemos exportaciones o importaciones, tenemos que asumir ciertos costes y gastos que esto va a repercutir en el precio de nuestro bien o de nuestro servicio. Entonces esto también nos puede afectar de manera positiva, obviamente, o de manera negativa. La economía del país también es un elemento que nos afecta muchísimo, sobre todo lo que respecta al desempleo, a la capacidad del poder adquisitivo. Si nosotros tenemos un país donde hay mucho desempleo y donde los salarios son muy bajos, obviamente la rotación comercial se pone pues lenta, se estanca por el hecho de que no hay circulante en la calle. Entonces eso es algo que también nos afecta. Las leyes que impone el Estado, que tienen que ver con comercio, ¿verdad? Y también la cultura. Por ejemplo, ahora mismo estamos viendo que muchos países con la globalización están asumiendo consumo de bienes y servicios que no son parte directamente de la cultura de su país. Actividades y eventos, por ejemplo, que tampoco forman parte de la cultura de un país. Por ejemplo, lo que es el Halloween, que es una actividad que se celebra en Canadá, en Estados Unidos y en algunos otros países de Europa y de Asia, pues quizá en nuestro país ya hay una influencia. Cuando usted va a la tienda, usted se topa con un área que está completamente llena de disfraces y llena de cosas para Halloween, que no es parte de nuestra cultura. Nuestra cultura tiene que ver con carnaval, no con Halloween. Y otros elementos más sencillos, por ejemplo, es como la cena de Thanksgiving, que es una fecha histórica que se celebra en Estados Unidos. Sin embargo, aquí hay mucha gente que ya para el 25 de noviembre cocina su pavo y hace una cena parecida a la del 24 de diciembre. Entonces también eso es parte de adoptar costumbres que no son propias nuestras, y eso también repercute en el comercio, porque las empresas, aunque no son parte directamente de ese país, tienen que tener ese producto o ese servicio disponible, porque ya hay un grupo de dominicanos que pues ya está practicando esas cosas en nuestro país. Entonces hay que tener ese producto para nosotros poder aprovechar esa temporada, ¿verdad? Entonces es más o menos un ejemplo básico de estos tres elementos de la vigilancia ambiental, en este caso. Recuerden el microambiente, el macroambiente, que son elementos externos, y también el ambiente interno organizacional, que es todo lo que se da dentro de mi empresa.
Vamos a pasar a el tercer tema que está disponible en el programa, que en este caso nos habla de los mercados globales. Y tal como hice en los dos temas anteriores, siempre selecciono los subtemas que yo entiendo que son los más importantes y relevantes para la asignatura. Así que vamos a ver cuál fue mi elección ahora. Cuando hablamos de mercados globales, hacemos referencia a los procesos comerciales que se realizan en contextos internacionales. Hablamos de comercio internacional, ¿verdad que sí? En este caso nos referimos a la comercialización de bienes y servicios entre países. Eso tiene que ver con mercados globales. ¿Cuáles son las modalidades de negocio en mercados globales? Pues tenemos la importación, que tiene que ver con operaciones de compra de bienes y servicios realizadas desde otros países hacia el nuestro. ¿Ok? Compramos bienes y servicios de otros países para acá. Eso es importar. Obviamente, cuando hablamos de importación, hacemos referencia a que tenemos que erogar dinero. Eso quiere decir que nuestra moneda, nuestro dinero, nuestra capacidad y poder financiero se va hacia otros países. ¿Ok? Eso no quiere decir que la importación sea algo negativo. Al contrario, la importación tiene muchas cosas positivas porque podemos abastecer nuestro país de bienes y servicios que no producimos acá. Entonces eso es algo muy favorable. Ahora bien, no podemos llevarnos de eso y que todo el capital que se gestiona en nuestro país pues se vaya hacia otros países por nosotros querer estar comprando constantemente bienes y servicios a otros países. El otro elemento tiene que ver con la exportación, que es lo más favorable para un país. En este caso hablamos de una modalidad comercial que representa operaciones de venta de bienes y servicios desde mi país hacia otros países. Obviamente esto lo que denota es que cuando se hace el ejercicio de exportación, la economía de nuestro país en cierta forma mejora, porque nosotros estamos trayendo divisa, estamos trayendo dinero de otros países para acá. ¿Ok? A través de la venta de bienes y servicios que se producen en nuestro país. ¿Ok? Entonces, estas son las dos modalidades claves que nosotros tenemos en mercados globales. Ahora bien, este ejercicio de compra y venta debe de ser regulado. Y en este caso tenemos lo que se conoce como balanza de pago. La balanza de pago registra de manera general a nivel nacional y monitorea obviamente todas las transacciones de importación y de exportación que se realizan en República Dominicana. Cuando las importaciones que se hacen desde República Dominicana con otros países son mayores que las exportaciones, se entiende que el saldo de la balanza de pago es negativo, que quiere decir que nuestra economía se está forzando, ¿verdad? Que no tenemos liquidez porque nuestro dinero lo estamos mandando para afuera. Sin embargo, cuando nuestras exportaciones son mayores que nuestras importaciones, esto quiere decir que la balanza es positiva y que nuestra economía está mejorando significativamente porque estamos vendiendo más de lo que estamos comprando. Esa es la analogía que se utiliza en ese sentido. Ahora bien, ¿cuáles son las estrategias usadas en mercados globales? Recuerden que existen empresas que pueden ser las corporaciones multinacionales como Coca-Cola, las franquicias como McDonald's, entre otras, ¿verdad? Las alianzas corporativas como muchas empresas que están aliadas a Sociedad Industrial Dominicana o entre otras empresas acá, que están vinculadas con empresas de gran poderío internacional y que esas empresas, en vez de tener una sucursal acá, lo que tiene es una alianza. Y también están las zonas francas, ¿verdad? Que son empresas que se subcontratan para producir bienes que se comercializan fuera de República Dominicana por el mínimo costo de mano de obra que se origina en países como el nuestro, ¿verdad?
Sin embargo, tomando en cuenta estos formatos de negocios, podemos decir que existen diferentes estrategias. Las estrategias globales son aquellas que se aplican las mismas actividades comerciales en todas partes del mundo donde la empresa tenga presencia. Voy a poner el ejemplo de McDonald's. Por ejemplo, cuando la cajita feliz dice que se va a entregar a los niños los personajes de Frozen, en todas partes del mundo donde se da una cajita feliz a un niño, va a tener un personaje de Frozen como estrategia de promoción. Eso tiene que ver con estrategias globales. Quiere decir que donde la empresa tenga presencia a nivel mundial, se van a aplicar algunas actividades comerciales en todas partes por igual, ¿ok? Luego están las estrategias nacionales. Obviamente, cuando hablamos de estrategias nacionales es que se dan solamente en el contexto de un mismo país, ¿ok? Podemos decir que los especiales que tiene La Sirena en la temporada escolar están aplicándose a nivel de todas las provincias de República Dominicana que tengan un establecimiento de La Sirena. En este caso estamos hablando de estrategias nacionales, pero recuerden que la diferencia es que en la global incluye muchos países en el mundo y en la nacional solamente se maneja la parte de provincias o regiones que forman parte de un país, ¿ok? Con respecto a las estrategias regionales, ustedes saben que los países se dividen por zonas. En nuestro caso tenemos la región norte, donde está el Cibao, la región este, la región sur. Entonces es posible que la estrategia que implemente la empresa a nivel del país sea simplemente en la zona norte. Por ejemplo, la franquicia Wendy's que se maneja en República Dominicana tiene presencia tanto en la región norte como en el este. Sin embargo, ellos tienen especiales con desayunos parecidos a los de McDonald's, pero solamente en la región este del país, ¿ok? Pero en la zona norte o en la región norte no tienen esos especiales, no hay desayunos porque es exclusivo para esa región y las provincias donde el establecimiento tenga presencia. Eso tiene que ver con estrategias regionales, ¿ok? Y por último están las estrategias locales. Cuando la empresa solamente va a aplicar una acción comercial en una provincia o en una ciudad dentro de un territorio, pero en ningún otro lugar se va a hacer, ¿ok? En ese sentido puede ser que McDonald's de la 27 o de Santiago de los Caballeros va a regalar un pie de manzana a todos los que compren durante el sábado, pero eso solamente es en Santiago, en McDonald's de Santiago. En los otros establecimientos alrededor del país esto no va a aplicar. Entonces ahí nos estamos refiriendo a las estrategias locales. Formatos de negocios que se dan en los mercados globales, pues lo mencioné ahora mismo, pero voy a repetirlo. Las alianzas, cuando se hace un convenio de negocio entre dos empresas, una ubicada en República Dominicana y otra ubicada en otro país. Las fusiones, cuando una empresa nacional o internacional compra los derechos o las acciones de esa otra empresa y se integra y se convierte en una sola, como en el caso de Ambev Dominicana cuando adquirió las acciones de la Presidente. Entonces ya ahí las dos empresas se unificaron. Las franquicias, que son arrendamientos de marcas de productos de empresas que son famosas en muchos países y que tú decides poner una sucursal en tu país, cumpliendo con las condiciones y las políticas que ellos tienen preestablecidas. Esto te invita a que tú pagues una anualidad dependiendo de lo que ellos en un momento exigen para que tú formas parte. Es como si ustedes hicieran una alianza con intermediarios, ¿verdad?
pero un poco más caro y con más exigencia, porque recuerden que cuando tú hablas de McDonald's, no importa en el país del mundo que esté, para ti es una única empresa, y lo que pasa en un McDonald's de un pueblo, de una ciudad o de un país afecta la reputación de la marca en todo el mundo. Entonces, por eso tienen tantas restricciones. Los distribuidores, que son empresas que se dedican a comercializar en el país productos que vienen de fuera, como en este caso la Sociedad Industrial Dominicana, que representa muchísimas marcas internacionales. Las sucursales ya son empresas que vamos a decir que se establecen oficialmente a partir de una principal que está en otro país. Entonces la empresa quiere mantener su identidad y lo que hace es que monta una empresa representando su marca acá en República Dominicana, como en el caso de Koala, como en el caso de Nestlé, en el caso de Coca-Cola, etc. Y la zona franca, que ya es un estilo de negocio particular, porque en este caso lo que se está comprando es la mano de obra y la elaboración del producto. Sin embargo, no se puede comercializar este producto, aunque sea hecho en República Dominicana. No se puede comercializar aquí en el país, sino que ese producto se prepara, se empaqueta y se envía al país que lo mandó a confeccionar. Entonces, esa es la naturaleza que se maneja en las zonas francas industriales. ¿Cuál es el principal beneficio que obtiene el país con este tipo de empresas? Es que la empleomanía pues es muy activa. ¿Ven? Entonces eso repercute en el bienestar económico de las comunidades, aunque el producto no se venda acá, pues realmente el hecho de que la persona pueda tener un empleo y pueda generar recursos, ya con eso es más que suficiente para nuestro país, ¿ok? Entonces ese es el caso de la zona franca. ¿Cuáles factores son claves a la hora de pensar en mercados globales? O lo que es el marketing internacional, pues tiene que ver con lo que es hacer investigaciones de mercados para nosotros poder conocer la cultura, las políticas, las necesidades de esos otros países. La adaptación comercial. Recuerden que muchos productos son ilegales en otros países por su contenido, o hay que modificar las etiquetas de ciertos productos para que estén bilingües, y de esa manera esas personas extranjeras puedan ver los contenidos del producto y todo eso. La segmentación, tenemos que saber quiénes van a ser nuestros clientes potenciales en esos países, cuál es su perfil, tanto demográfico como comportamental, como psicográfico, y pues obviamente pues tenemos que conocer realmente a quienes queremos llevarle nuestros productos. Otro aspecto que debemos estudiar es los acuerdos comerciales, que son aquellos que nos dan ventajas a la hora de realizar actos de exportación o de importación, lo que hace que nuestros costos se abaraten y que podemos tener facilidades para entrar en algunos territorios. Las certificaciones de calidad, que son las validaciones que tenemos que obtener para nosotros poder comercializar nuestros bienes en otros países, sobre todo si hablamos de bienes de consumo, como en el caso de las carnes, los lácteos, productos comestibles, medicamentos, etc. Otro de los aspectos que tenemos que estudiar en lo que es el mercado global es la cultura, que en este caso tenemos que saber cuál es la costumbre, los prejuicios, la tendencia que tienen las personas en ese lugar, para nosotros saber si nuestro producto realmente va a ser pues recibido por esas personas. Las leyes o las normas que regulan esos países también es importante que las conozcamos, y las políticas estatales de exportación, de importación, todas las políticas comerciales internacionales que tengan estos países. Entonces, de esta manera nosotros podemos ir preparando un plan de acción que nos garantice que podemos comprar bienes y servicios que realmente pues logren mejorar nuestras condiciones aquí en nuestro país,
o vender bienes y servicios que realmente nos permitan un lucro o lograr rentabilidad a largo plazo. Estos y otros elementos ustedes lo van a tener bien clarito en el libro de texto básico y además en los ejercicios que estarán realizando en las primeras semanas de la asignatura. Es cuanto por hoy, pues ya más adelante haré otro contenido con los siguientes temas que tenemos que abordar en la asignatura. Esperamos que este contenido les sea de gran utilidad.